Pues Arratsaldeon, gracias por estar aquí tras la pausa. No es fácil, es la hora de la siesta. A ver si consigo que os despertéis un poco, al menos manteneros ahí interesados. Muchas gracias a mis compañeros por invitarme. La verdad que para mí es un honor hoy presentar en este ámbito y aquí en casa mi investigación, que normalmente pues, por temas de la tesis y demás he tenido otras opciones fuera de aquí, pero aquí he presentado muy pocas cosas y la mayoría de las cosas que he publicado han sido la tesis en francés y luego otras en inglés y tal, y pues es una buena oportunidad también para mí y un gusto poder hablaros de mi tesis hoy. Os quería decir aquí rápidamente que el título así que tenía en el cartel era muy general y que yo en la práctica os hablaré del antidopaje desde una perspectiva sociológica e histórica, y voy a intentar responder a las preguntas, a las 4 que hay a la izquierda, que en general podrían englobarse en una pregunta más amplia de quién manda en el antidopaje o quién ha mandado, podría decirlo así muy rápidamente, y ligado a esto, cómo afecta esto a la lucha antidopaje, ¿no? Cómo afecta la dirección actual y la configuración del sistema antidopaje actual a la lucha antidopaje. Para eso partiré de un análisis de la historia de esta lucha antidopaje, que creo que es útil para entender la situación actual del antidopaje y luego estos posibles efectos de los que voy a hablar más adelante. Vale, rápidamente, un par de puntos sobre mi trayectoria o mi background para que se entienda pues, por qué esta temática y también de dónde he podido sacar las distintas informaciones que voy a usar en la presentación, y deciros que pues, bueno, empecé el doctorado en la Universidad de París de Nanterre, después de realizar el máster también allí, y justo cuando empecé el doctorado se estaba estructurando allí la cátedra de la UNESCO sobre estudios de dopaje. Entonces entré de pleno y eso me dio la posibilidad de hacer la tesis, que además duró casi 6 años, así que también te da tiempo, una tesis clásica, y pues ya entrar de lleno en el mundo de la lucha antidopaje y participar en investigaciones, pero también en evaluaciones de políticas públicas y de programas antidopaje, ¿no? Estos últimos años. Mi presentación va a tener 2 partes. En la primera, como os decía, os voy a hacer una historia de la lucha antidopaje y luego una segunda en la que analizaremos los efectos que la configuración actual de la lucha antidopaje puede tener en el sistema de antidopaje. Entonces, esta primera parte de la tesis, de la historia, os la voy a dividir en 4 periodos, ¿vale? La primera sería un periodo anterior a la creación de la WADA. La segunda sería justo los años en los que, tras la formación de la creación de la WADA, se puso en marcha ese sistema normativo armonizado. Luego, una tercera fase en la que digamos que ya empezó a funcionar ese sistema poco ideal que se venía buscando y con sus herramientas armonizadas, pero un periodo también en el que hubo muchos cambios que cambiaron de nuevo la configuración de este sistema, y una cuarta y última fase que viene hasta nuestros días. Vale, voy a tener que resumir mucho estos pasajes, por lo que, bueno, si no, luego más tarde, si tenéis alguna pregunta o tal, bueno, voy a obviar bastantes detalles. El primer periodo, que empieza en los años 60 y llega hasta el 99, hasta la creación de la WADA, es de las más largas, pero igual hablaré brevemente sobre esta, ¿vale? Aquí el inicio lo marca la muerte del ciclista danés Knut Jensen durante el Campeonato del Mundo de Ciclismo del 60 en Roma, la prueba de contrarreloj. Y esta muerte, que aunque no fuera así, como revelaba la autopsia, sí que se le atribuyó al consumo de sustancias dopantes, y fue un evento que hizo que instituciones tanto del movimiento olímpico, federaciones internacionales, UCI, COI y demás reaccionaran. También ciertos estados empezaran a desarrollar las primeras legislaciones antidopaje. Durante los años que siguieron, la década de los 70 y los 80, hubo bastantes más casos, hasta el punto que ciertos historiadores del dopaje consideran estos años como los años de oro del dopaje. También hubo casos que se han salido más tarde de doping un poco encubierto, de programas estatales de dopaje. Pero bueno, como decía, también hubo bastantes instituciones que se sumaron poco a poco a las pioneras en desarrollar sus programas antidopaje.
Y eso sí, he de decir que durante estos años, todavía no, durante estos años las normativas, no existía ninguna normativa común. Cada uno tenía sus leyes, cada uno las aplicaba en su territorio o para sus deportistas y no todos tenían una normativa antidopaje, entonces había muchísima disparidad y normativas totalmente distintas, ¿vale? Lo que poco a poco se fue viendo que era un problema. En los últimos años de la década de los 90 fueron importantes en esta configuración del sistema antidopaje, tal como lo conocemos ahora, del sistema antidopaje armonizado, porque primero hubo bastantes casos, también hubo un caso con la organización de los Juegos de Salt Lake City, en el que se vio envuelto el COI, entonces liderado por Samaranch, y pues por temas de corrupción y tal, el COI llegaba en un momento, a finales de los 90, con una muy mala imagen, y de repente cuando ocurrió el escándalo del Tour de Francia del 99, no voy a entrar a hablar, más o menos me imagino que todos habréis escuchado hablar de este escándalo, pues dos cosas quedaron en evidencia, ¿no? Por un lado, que hacía falta una normativa armonizada, y por otro lado, que los estados también vieron que tenían que entrar ahí, que no podían dejar que el movimiento olímpico se encargara de todo, porque también tenía sus intereses privados y además pues, también se mezclaba la cuestión de la salud pública y entonces hicieron presión para entrar. Entonces el COI organizó la conferencia de Lausanne en el 99 con la intención de crear una agencia liderada por ellos y solo por ellos, pero los estados hicieron bastante presión, bastante trabajo de lobbying y finalmente consiguieron que no fuera así y crearon esta agencia híbrida, que se conoce como Agencia Mundial Antidopaje, o WADA por sus siglas en inglés, que estaba formada 50-50 por representantes del movimiento olímpico, uno de los bloques que veis liderado por el COI y también en el que toman parte las federaciones internacionales, y el otro bloque que estaba compuesto por instituciones públicas, en este caso sobre todo estados, pero también alguna institución supranacional. Sería 50-50 la financiación, 50-50 de poder de decisión en las decisiones que se tuvieran que tomar, ¿vale? Entonces se estructuró esta primera agencia, se creó la WADA y cambió un poco la configuración, que veis ahí en la parte derecha arriba en la pantalla, y esta nueva agencia tuvo tres labores al principio. Primero, la de crear un sistema de acreditación de laboratorios. Había algunos del COI, de la FIFA y tal, pero esta vez crear uno armonizado. También crear un código mundial antidopaje, lo que se conoce ahora como el código, una norma común para todos. Y también hay que decirlo, que muchas veces se olvida, pero tuvo que negociar muchísimo y con muchísima gente, con distintos estados, pero también con federaciones internacionales. Por ejemplo, con la FIFA tuvieron discusiones durante muchísimos meses porque la FIFA se negaba a ser parte del sistema antidopaje y pues bueno, esto dio pie a un proceso muy largo, pero que al final sí consiguió terminar. Y un segundo, porque esto no... Eso es, y que dio lugar a la creación del código con dos compromisos, o se llegó a un consenso y había dos puntos, ¿no?, que la WADA tenía que respetar. Por un lado, que este código fuera cambiante y revisable también, que las decisiones que se tomaran pudieran echarse atrás en los siguientes procesos de tomas de decisiones. Entonces, más adelante, vale. El problema que se encontraron en este momento fue que para los estados era prácticamente imposible aplicar esta norma privada, porque aunque la WADA fuera una organización híbrida, no deja de ser una institución privada basada en el derecho privado suizo, y una organización privada puede hacer una norma, pero los estados lo tienen casi imposible para aplicar esta norma. Entonces ahí tuvieron que recurrir, en este caso recurrieron a la UNESCO, también a la Organización Mundial de la Salud, pero finalmente fue la UNESCO quien creó la Convención Internacional de Dopaje en el Deporte, y con esa convención incluía el código como parte de los anexos y digamos que allanaba el camino. Ya los países podían ratificar esa convención y podían empezar a aplicar esos códigos en sus legislaciones, marcos jurídicos nacionales. Un segundo. Entonces, en este momento, digamos que ya se consiguió una situación
que se podría considerar como ideal cuando empezaron estas negociaciones ya a finales de los 90. Había una agencia híbrida en la que tenían paridad de poder de decisión tanto las instituciones públicas como el movimiento olímpico, con las herramientas normativas suficientes para poner en marcha un sistema armonizado y pues con ayuda, bueno, y para ello con la ayuda de la UNESCO, ¿no? Un poco así de asistente. Sin embargo, esta situación que os he presentado como ideal en sí no lo fue tanto, sobre todo por un par de razones. Uno, porque una vez que los estados pudieron empezar a ratificar esta convención, la ratificaron muy rápidamente, fue la más rápida de la historia en términos de ratificación sigue siendo la segunda más ratificada detrás de la Convención de Patrimonio Mundial. Pero luego ahí se quedaba todo. Luego nadie o muy pocos siguieron el proceso y pusieron en marcha sus leyes. Algunos lo estaban haciendo, pero también es verdad que hay que entender que son procesos muy largos, que demoran años porque hay que aprobar leyes, hay que aprobar presupuestos. Pero bueno, en ese momento a la WADA eso no le gustó, es como que estaba esperando, todas las federaciones internacionales estaban obligados a hacerlo y ya tenían en marcha sus normativas, ya la estaban aplicando, a los estados les estaba costando. Y esto, sí, y por otro lado, hay otro punto que es importante mencionar aquí, que es que ese equilibrio de fuerzas que había en un principio en los órganos de decisión de la WADA, que en este caso son dos, el Comité Ejecutivo y el Foundation Board, que no sé cómo lo traduciríamos al castellano, los dos órganos de decisión, esa paridad en cuanto a representación, en un momento se vio que ya no era una paridad en cuanto a poder de decisión. Por un lado, porque los miembros de los representantes del movimiento olímpico, desde que entraron en el 99, muchos hasta en el 2005 seguían en sus puestos, llevaban ya 6 años, apenas habían cambiado, apenas hubo un par de cambios. Sin embargo, los representantes de los estados, normalmente los europeos, por ejemplo, rotaban cada 6 meses para que todos los estados pudieran pasar por allí. Los americanos no cada 6 meses, pero también rotaban. Lo mismo los asiáticos, todos tenían sistemas de rotación porque finalmente eran un poco procesos democráticos, ¿no? Entonces lo que ocurría es que esos representantes difícilmente podían entender todo lo que conllevaba el antidopaje y difícilmente podían hacer o tomar decisiones poco ya bien deliberadas o bien informadas. Entonces hay esos dos puntos que rompieron, digamos, esa situación ideal. Y también he de decir que no veo muy bien la pantalla, pero sí estoy en la buena diapositiva, son todas muy parecidas y vale, igual. Y entonces también he de mencionar que en el 2001 se creó un grupo de redacción de las normas antidopaje y ese grupo, pues poco a poco fue cogiendo cada vez más independencia, se creó independiente en nombre de la tecnicidad y la efectividad, porque era un dossier muy técnico, pero en un momento como que ya fue evolucionando por su manera y también con cierta opacidad, ¿no? Que al comité ejecutivo que tenía que supervisarlo, pues también se le escapaban ciertas decisiones que se tomaban y simplemente podían votar si sí o si no esta versión o podían sugerir ciertos cambios. Y también en esos años el proceso de consulta que se hacía luego con los signatarios, porque luego se hacía un proceso de consulta de la norma con todos los firmantes, no solo los que estuvieran en ese momento representados dentro de la WADA, pues ese proceso también, digamos que adquirió una naturaleza poco solamente de consulta, que un par de investigadores que han estudiado el tema tratan un poco de consulta simbólica, que no, de verdad no tiene mucho poder. Os consultamos, así todos opináis, luego yo lo que haga con esas opiniones es lo que voy a hacer yo y ya hemos tenido un proceso democrático y con un compromiso mínimo por parte de la institución, ¿no? Esto alteró notablemente el proceso de toma de decisiones, como decía, y ¿qué ocurrió? Que, como decíamos, como la WADA quería que los países actuaran, pues decidió poner en marcha en la segunda versión del código que se iba a aprobar, decidió integrar un código disciplinario, un marco de sanciones para los estados. La WADA obviamente no tenía poder para hacerlo, tampoco lo podría hacer con este marco, pero el COI sí podría hacerlo, podría prohibir a un país la participación en unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, o si estaba participando Madrid en la organización de los Juegos Olímpicos, pues podría decirles, vosotros no, porque no cumplís con las normas antidopaje.
Entonces, redactaron este marco sancionador que fue dentro de la segunda versión del código y pusieron en marcha una estrategia un poco de creación de alarma. Si queréis, podéis ver aquí, podéis leer un par de, a ver si llegáis a leerlas, son un par de extractos de la Conferencia de Madrid donde se aprobó esta segunda versión del código, que pueden tener parte de verdad, pero son por lo menos exageradas, y la idea era enrolar, digamos, a los países más avanzados, es decir, oye, vosotros ya estáis haciendo vuestra labor, pero es que los demás no, entonces vamos a votar esto. Puede parecer un poco paradójico porque podía ir contra ellos, pero vamos a votar esto porque luego así metemos presión a todos los demás y todos los demás tienen que venir por detrás, ¿no? Y así fue y se aprobó esa segunda versión del código. En 2007 en España, como decía. Esto hizo que el desequilibrio del que hablaba yo, que poco a poco ya venía dándose dentro de la WADA entre miembros, representantes del movimiento olímpico y de los estados, pues se reforzara, incluso se estabilizara, ¿no? Al final, el COI pasaba a tener la llave de poder sancionar a un Estado, cosa que antes no era posible, y los Estados también se veían un poco pillados por la necesidad o casi la obligación de poner en marcha sus políticas antidopaje y de la manera en la que se lo pidiera la WADA para poder participar en estos eventos. Vale, creo que no me olvido nada. Entonces, entramos en la última fase y en esta fase, a partir de la aprobación en 2009 de la segunda versión del código, lo que tengo que decir es que bueno, ¿no? Ese desequilibrio igual ya venía, o ya se había instaurado como tal, y fueron años, o al menos para algunos, esto varía mucho. Un inciso, varía mucho la experiencia de cada ONAD, de cada Organización Nacional Antidopaje, de cada país. Yo, sobre todo, he estudiado países del sur global, que tienen historias totalmente distintas también con países como España, Francia, en los que también me ha tocado estudiar, pero a veces, pues sobre todo, el caso de España es igual de los que menos conozco. Pero bueno, para ciertos países se convirtió en una política un poco, ¿no?, del miedo, como decían algunos de ellos, de tener que agradar a la WADA, tener que medir muy bien cada paso que daban en términos de antidopaje, porque pues, algo que se hiciera y que no gustara a la WADA podía acarrear sanciones graves, ¿no? Antes hablamos un poco en la comida que no hubo muchos casos de sanciones, de hecho, bastantes pocos países fueron declarados no conformes y sancionados. España fue uno de ellos y yo creo que fue un poco una cabeza de turco un poco en el 2015 cuando no podía aprobar la nueva ley orgánica que necesitaba para poder permitir que los agentes antidopaje pudieran hacer controles de noche, que era la novedad que traía, una de las novedades que traía la tercera versión del código del 2015, y España no podía hacerlo porque en ese momento no había presidente que pudiera firmar una ley orgánica, era la situación en la que estaba el país, y sin embargo pues, había otros países que igual no tenían nada comparado con el sistema antidopaje existente aquí, pero sí habían firmado la norma y sí tenían un trozo de papel que decía que se podían hacer controles de noche, punto. Y pues bueno, pues todos esos países eran conformes, España no, por eso digo un poco que fue un poco una cabeza de turco, ¿no? De este no sé si llamarlo una estrategia, pero al menos sí, una estrategia un poco de miedo y de poner un control férreo sobre los países. Vale, y en esta situación llegó el escándalo de Rusia. A finales del 2014 los alemanes, una cadena de televisión alemana, hizo un reportaje con alegaciones sobre un dopaje bastante sistemático en Rusia. Luego vinieron en 2015 bastantes investigaciones, informes, y al final se publicó el escándalo en Rusia, ¿no? Y he de decir que hubo en este momento, por primera vez, críticas muy, muy, muy duras contra la WADA. También tiene lógica, obviamente, porque la WADA había acreditado ese laboratorio en el que se hacía pues, todo tipo de trucos para evadir el sistema o para trampearlo
estaba considerado por la WADA como uno de los mejores laboratorios de su sistema antidopaje. La RUSADA, la agencia antidopaje de la Rusia, también estaba acreditada, conforme. En principio se hacía todo bien y pues delante de sus narices tenían un sistema doble, paralelo, totalmente cubierto, que, de no ser por la cadena alemana, no sabíamos si se hubiera descubierto o no. Entonces, pues, WADA recibió muchísimas críticas. También se mezclaba aquí un poco de geopolítica, porque pues, si acertáis quién fue el más crítico de todos, pues obviamente fueron los Estados Unidos, porque enfrente tenían a Rusia, y con los Estados Unidos también ciertos países europeos, anglosajones, sobre todo noreuropeos y anglosajones, un poco el occidente, digamos, el bloque occidental. Y bueno, y la WADA, por su parte, se metió en un proceso de renovar su marco sancionador. En este caso no renovó el código que venía de ser aprobado, porque esto empezaron en el 2016, con la creación del SIX, que era un estándar internacional, otro tipo de norma, pero también de obligado cumplimiento, digámoslo así, en el que ya se incluían otro tipo de sanciones, como por ejemplo las multas contra un Estado, y que la WADA podría aplicar directamente, sin necesidad de pasar por el COI o apoyarse en el COI. Yo creo que aquí también, o sea, era una manera de defenderse ellos mismos de las duras críticas que habían conocido, y pues bueno, ellos hicieron sus propuestas también de sanción, y por primera vez, como decía, salieron estas críticas, que algunas de ellas bastante formales, como la Declaración de Copenhague, en la que era la primera vez que 17 países firmaban un comunicado contra la WADA, y no solo contra la gestión un poco, ¿cómo se dice? Malgutasun o Biguntasun, flexibilidad, bueno, no, que habían sido un poco blandos contra Rusia. Empezaron con eso, pero ya aquí con tema de las reformas ya fueron más allá y criticaron también por primera vez la falta de opacidad de los procesos de toma de decisión en el seno de la WADA, la falta de la consideración, por ejemplo, de la opinión de los atletas, que también ellos, por su parte, fue un poco la primera vez que se sumaron a esas críticas, y hubo un par de sindicatos de atletas o asociaciones que también pues criticaron esta acción, ¿no? Aprovecharon este momento para criticarla. Y luego, digamos que se calmaron bastante los países todos menos Estados Unidos, que en un momento amenazó con retirar su financiamiento a la WADA, y luego, aunque se echó para atrás, finalmente aprobó esta Rodchenkov Act, una ley propia que pues, por ahora no se ha aplicado, pero que podría aplicarse con gente de otros países, un poco su manera de hacer, no sé, democracia o lo que ellos consideren. Y el último en sumarse un poco a esta crítica ha sido la UNESCO, que durante años pues, no se había involucrado demasiado en el tema de antidopaje, pero que en este momento sí que, digamos, que se ha despertado un poco, y desde hace un par de años está intentando buscar la manera de volver a entrar y de volver a, digamos, ganar un poco de nuevo el terreno a la WADA en cuestión de control de los estados, diciendo, oye, aquí si alguien tiene que controlar a los estados soy yo como instancia supranacional y democrática, y no tú como organismo privado. Pero bueno, por ahora lo tiene bastante difícil, porque pues, también la WADA tiene buena reputación, aunque haya habido estas críticas en general por la labor que se ha realizado, y la mayoría de los países, y sobre todo la gente que trabaja en las agencias nacionales antidopaje, o sea, está a favor y van a tope, ¿no? Pero bueno, la UNESCO también es interesante decir que se ha metido aquí en el ajo. Bueno, diciendo esto, voy a terminar esta primera parte de historia, que espero que más o menos haya quedado clara. Luego, si queréis, podemos venir a alguno de los puntos, pero ahora voy a intentar explicar para mí cuáles son las consecuencias más importantes, no son las únicas, pero para mí las más importantes de esta evolución histórica de la lucha antidopaje y de esta configuración actual que tenemos, ¿no? Que es al final lo que igual más nos puede interesar en esta sala. Primero, hay que decir que comparando con épocas anteriores a la WADA, la armonización es muchísimo mayor. El trabajo antidopaje que se hace, la calidad con la que se hace ese trabajo antidopaje es incomparable con lo que venía siendo la labor antidopaje antes de la WADA o los primeros años de la WADA.
Eso hay que decirlo y muy claro, y creo que nadie lo discutiría. También creo que hay que decir que a partir del 2009 ya existe cierta presión para los estados y para los signatarios, que también incluyen las federaciones internacionales, pero esa presión hace que por primera vez, antes os ponía en una diapositiva, no lo he mencionado, pero ciertas razones que podían tener los países en los años 80 o 70, principios de los 90, para poner en marcha una ley antidopaje, podía ser porque querían ganar o querían participar, bueno, querían organizar un evento grande y estaban negociando con la UCI, por ejemplo, como fue el caso de Colombia, para llevarse el Mundial de Ciclismo del 95 a Colombia. Pues oye, yo te pongo un laboratorio antidopaje, una agencia antidopaje, y tú me das los juegos, hacemos los análisis aquí. Pues podía ser así, para otros era simplemente una respuesta a ciertos escándalos, como el de Knut Jensen, pero también otros que hubo igual a nivel nacional. Para otros era simplemente un tema de imagen, que aquí se ha visto también cuando hablaba Ana Muñoz, ¿no? de ir con la bandera, o sea, es un tema de reputación de los países, y también pues los países, por ejemplo, que se llevaran un montón de medallas y no tuvieran una norma antidopaje, serían desacreditadas. Entonces también podía tener esa parte de reputación, ¿no? Digamos que ahora, en la actualidad, estas tres posibilidades que había antes, o estos tres fenómenos que se daban, pues igual ya quedan tapados. Ahora mismo la mayor razón, todos los países están casi forzados a hacerlo, y todos lo hacen en mayor o menor medida. Igual ha conseguido, digamos, poner su agenda antes que la agenda política de estos países. Solo le queda la agenda geopolítica, porque por ahí, ¿no?, de vez en cuando hay alguna historia geopolítica, como hubo con Rusia y tal, se ve que eso permea y que afecta muchísimo todavía a la lucha antidopaje. Pero por el resto, digamos que ya ha conseguido esa legitimidad y ha conseguido, ¿no?, su lugar. ¿Qué más iba a decir? Para que no me líe. Otro punto muy importante es que tiene ahora mismo una normativa muy exigente, y cada vez más exigente, porque cada vez van añadiendo nuevos estándares internacionales, nuevas partes, nuevos artículos a las normas que tenían. Y aunque normalmente a los países igual, sobre todo el norte global, es un trabajo difícil de hacer, llevar todo esto al día, pero se puede hacer. Para otros países casi es imposible en la práctica. O lo hacen de aquellas maneras, o se hace un poco pues como se hace. Pero primero porque en muchos países igual no existe siquiera el conocimiento técnico ni la experiencia para poner en marcha algunas de las normas que exige la WADA, ¿no? Y para otros porque también por temas presupuestarios, o sea, tiene un coste muy elevado. Hacer controles cuesta muchísimo, pero ya hay que mantener a bastante personal. Por ejemplo, a mí me contaban en Colombia que empezaron en el 90 al final en el 95 con 2 personas, y cuando fui en 2017 tenían ya casi 20 en nómina. En Sudáfrica en el 2000 tenían a 2 también, y cuando llegué yo tenían a 18 personas. Y, o sea, ha cambiado mucho también la exigencia, y el trabajo que tienen que hacer las agencias antidopaje nacionales es totalmente distinta, ¿vale? Mucho más exigente. Y también he dicho que han puesto normas cada vez más exigentes, pero también son cada vez más precisas, y hay que decir que para todos los países, para todas las situaciones, existe una norma, una solución única, igual, con muy poca flexibilidad. Y yo creo que aquí esto no es adecuado. Esta es uno de los primeros puntos sobre el que quiero recaer, porque una solución a talla única para todos los países, para mí, no es correcto. También igual porque he visto situaciones muy distintas en los países que he visitado, pero igual en Europa las situaciones son bastante más parecidas. Pero creo que tiene que haber un mínimo de adaptabilidad, sobre todo en temas como la prevención y la educación, porque no va a ser lo mismo lo que nos presentaba Elena y las ideas que puedan tener o las convicciones que puedan tener los atletas en España o en Madrid con las que puedan tener en Kenia o los que pueden tener no sé dónde, ¿no? Por poner un ejemplo, simplemente. Y bueno, por ejemplo, os quería poner un ejemplo, Moldavia. Igual no nos dice mucho Moldavia, país que está conforme 100%, pues es el mayor productor
de anabolizantes y el que tiene mayores fábricas clandestinas en Europa. El que produce, no sé si era el 90 y tantos % de los productos ilegales que se venden en Europa. Tienen ese problema en casa, pero bueno, ellos en vez de hacer frente a eso, ellos aplican la norma antidopaje y son conformes. Igual, lo que hablo yo de tener un poco de adaptabilidad y de buscar un poco soluciones personalizadas, en cierta parte, no digo que haya que cambiar la norma, no digo que haya que adaptar una lista de productos, de sustancias prohibidas a cada país, no, pero por ejemplo en tema de control de fronteras, en tema de control de producción de estas sustancias, pues por ejemplo, si la exigencia para Moldavia fuera ir contra eso, controlar esto, ganaría toda Europa, ¿no? Y ya no, pero bueno, es una cuestión también para los países de ser conforme para poder participar en las competiciones. Entonces, oye, yo hago lo que me digan y listo. Luego voy a venir sobre ese punto, que es el último que tengo ahí en pantalla. También os quería decir que el speech del que hemos hablado, de que los positivos son negativos, ¿no? Que al final, sale un positivo y, qué bajón. Pues yo creo que eso también, eso al final mina también la lucha antidopaje, porque quieras o no, ¿a qué quieres jugar? Todos aceptamos aquí que hay dopaje en este país, en todos de los que tenemos conocimiento en el deporte, que hay dopaje en general y que hay que hacer una labor antidopaje. Muy bien. Eso sí, queremos hacer una labor antidopaje, pero que no haya positivos. Porque si hay positivos, a ver si vamos a tener un problema. No, si estamos aceptando que hay un problema, porque si no, no vamos a actuar. Entonces, si vamos a hacer una actividad antidopaje, hagámosla para que haya positivos, para buscar esos positivos, porque si no, yo como posible, director de una agencia diría, oye, voy a hacer la actividad antidopaje, pero mira, la WADA me pide esto. ¿Cómo puedo hacer esto para que no salte ninguna alarma aquí? Y oye, esto sigue su curso, yo no voy a mirar, que no es el caso, por ejemplo, que ellos nos explicaban, ¿no? Que se han metido con fisicoculturismo, otros ámbitos en los que puede haber esos problemas. Bueno, pues igual también estás llamando la atención a WADA. Oye, estos vascos que hay que tienen no sé cuántos casos de dopaje, ¿qué es? ¿Que tienen un país totalmente dopado? No, igual están haciendo las cosas bien, igual es que están dándole una vuelta, ¿no? A esa cuestión. Pues yo creo que este tema también es un punto negativo del sistema actual, ¿no? Y he de decir que aquí quiero hacer una distinción entre los políticos que se encargan de la lucha antidopaje, que normalmente se encargan de la aprobación de leyes, o alguno puede estar en la cabeza, la dirección de las agencias nacionales antidopaje, y los trabajadores, y los agentes de control, y la gente que se mueve, los agentes de prevención y demás, la gente que se mueve en el mundo, en el mundillo ese y que trabaja para ello, ¿no? Para mí esos segundos, lo hacen en su mayor parte por vocación, son militantes, activistas, llamémoslo como queramos, y yo, no tanto aquí, pero en Colombia, en Argelia, en Sudáfrica, yo aquí vi que muchos me decían que estaban muy cansados, que la WADA no les escuchaba, que tenían unas necesidades totalmente distintas de lo que se les pedía, ¿no? Ellos decían, yo en mi país es que no necesito hacer esta actividad, yo no necesito hacer 500 controles al año, si es que yo lo que necesito es ir a formar esto, si no tengo 500 deportistas de alto rendimiento, no sé cómo decir, ¿no? Si yo mando 3 a las Olimpiadas, yo quiero poder hacer mis acciones de prevención, poder formar a la gente, poder investigar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en este aspecto sí que he visto que ha habido cierto desencantamiento que también resultaba en ciertas acciones, digamos, reactivas, que es un término sacado un poco de la sociología, que lo que quiere decir es que al final el trabajo que están haciendo, algunos al menos, están convirtiendo su trabajo en ese trabajo reactivo, que quiere decir que están cambiando su trabajo en vez de hacer lo que piensan que debería hacer para hacer lo que hay que hacer para responder a las demandas que tienen, ¿no? A las exigencias. Nosotros en la academia nos puede sonar también, oye, a mí me piden no sé cuántos JCR, a mí me piden tal, ¿yo qué hago? Bueno, yo quería investigar esto en el dopaje, pero esto no hay manera de publicarlo en revistas JCR, oye, pues yo cambio de ámbito y a mí lo que me piden, porque si no, pues esta misma dinámica es la que he estado observando y cada vez más en los países que he visto, y no es que siempre tampoco sea algo demasiado racional y pensado, pero oye, a mí me han dicho que controles. Pues yo, mira, ya está, los 300 controles que quiere la WADA, aquí los tengo. No me preguntes ni cómo los he hecho, ni dónde los he hecho, tal, pero aquí tienes tus 300 controles. Y ahí en relación con esta
manera reactiva, lo que aquí viene a ser importante es cuáles son las demandas de la WADA, ¿no? Cuáles son esas exigencias que tienen estos países. Y aquí un par de apuntes, porque a partir del 2005, pero sobre todo a partir del 2010 y tal, la WADA empezó a poner en marcha protocolos ya cada vez más serios y más potentes de evaluación de la actividad antidopaje de los signatarios. ¿Qué ocurre con estos protocolos? Que casi todos parten de ítems cuantitativos. ¿Cuántos controles? Y sobre todo, ¿cuántos controles? Mejor no me respondas a cuántos controles positivos, a ver si van a ser demasiados. ¿Cuántos controles? ¿Cuántas acciones de prevención? ¿Cuántas misiones habéis hecho? ¿Cuántos pasaportes biológicos tenéis? Y que se centran sobre todo en los efectos a muy corto plazo. Por poneros un ejemplo. Yo puedo decir hoy que aquí me habéis escuchado, bueno, hoy hemos estado aquí, no sé, 40 personas, hemos hecho una acción de divulgación, o llamémoslo como queramos, y ha habido 40 personas. Aquí tienes los números, efectos inmediatos. Podríamos hacerlo de otra manera y que os pasáramos un cuestionario y decir, oye, ¿qué os ha parecido? ¿Qué habéis aprendido? ¿Os ha servido de algo? Sí, no. ¿Podríamos evaluar eso? O podríamos mirar también el impacto que esto ha generado en redes sociales, o si ha habido seguida. Si luego entre nosotros hemos cuadrado, Cris, tú y yo, podríamos evaluar eso, o podríamos evaluar dentro de 4 años si en el País Vasco el conocimiento que se tiene del antidopaje ha mejorado o ha disminuido. No podremos decir directamente que ha sido por este congreso, pero bueno, por esta jornada, pero esto también habrá ayudado, ¿no? Pues en este caso, en el antidopaje, lo que se cuenta y lo que cuentan esas herramientas de evaluación son todo ese tipo de ítems y puntos cuantitativos en su mayor parte y de corto plazo. Entonces, esto genera que la lucha antidopaje o la actividad de estos agentes que también intentan responder a esas necesidades, pues sea de ese tipo, ¿no? No se adaptan a las realidades que ellos pueden tener en el país, no van a intentar innovar. Yo la verdad que me lleva una grata sorpresa, Josu, cuando hablabas de fisicoculturismo y tal, porque me decían en Colombia, joder, mira lo que hicimos en 2013, mira 14, mira 15, no sé qué, perdieron la acreditación del laboratorio, su presupuesto disminuyó y me decían, no, a partir de este momento solo controles y prevención, controles, innovación, no, deja, que primero tenemos que ser conformes y para eso necesito esto y esto. La innovación vendrá cuando todo lo demás ya lo tenga cubierto, ¿no? Y en este caso también se están, yo creo que, privando de iniciativas innovadoras locales que pueden ayudar luego, que se podrían aplicar luego en otros países. Para terminar, ligado a esto, yo creo que la lucha antidopaje en este caso merece ser cuestionada y que merece cuestionar sus objetivos y métodos, ¿no? ¿Cómo debe ser esa lucha antidopaje? Creo que no es igual una decisión que vayamos a tomar aquí nosotros, pero creo que es una pregunta que tanto la Agencia Mundial Antidopaje como las instituciones antidopaje deberían plantearse y que va ligado a la segunda pregunta de qué es de verdad tener un sistema antidopaje de calidad. Porque sobre el papel podemos decir, tenemos estas normas y todo el mundo las aplica, muy bien, pero luego podemos ver que hay escándalos, que igual si no fuera por los periodistas igual ni nos enteraríamos, pero los periodistas cada vez, mira, el escándalo no sé dónde, han destapado tal, lo otro. O sea, el problema sigue estando allí y hay yo veo cierto ambiente también igual de cierta complacencia, ¿no? Y segundo, creo que en esta presentación, no sé si he conseguido hacerlo, pero quería un poco poner el foco en esa relación público-privada que creo que también merece ser cuestionada, ¿no? Está muy lejos del ideal con el que se creó y ese ideal de agencia híbrida, igualdad o paridad de poder en la toma de decisiones. La realidad es que no es así en este momento y yo creo que es hora también de que los Estados se planteen cómo pueden cambiar esto, cómo pueden recuperar ciertas competencias que han perdido, cierto poder de decisión que han perdido, cómo democratizar, digamos, estas instituciones, porque al final no hay que olvidar que la parte privada también responde a sus propios intereses privados, ¿no? Entonces, como decían algunos, como anuncian ya algunos sociólogos, pero ya en el 2010, o se puede dar o se han dado casos en los que los intereses privados al final han forzado o han influido en la actividad de las instituciones públicas. Y creo que esto es todo. Y bueno, solamente ligado a esto, pues creo que las líneas futuras o los retos un poco en el ámbito en el que me muevo yo son estos, ¿no? Lo que preguntaba, plantear de verdad qué tipo de sistema antidopaje se quiere para un futuro,
creo que hay que responder a esa pregunta de cómo conseguir un sistema al mismo tiempo unificado, pero que permita cierta adaptabilidad y que tome en cuenta las particularidades locales, y también un sistema en el que se pueda limitar o controlar esa influencia de lo privado sobre las instituciones públicas. Así que con esto termino y eskerrik asko.